Para el miércoles que viene, yo tenía pensado hacer algunas demostraciones con un programa de simulación bastante básico. Estaría bueno los que puedan y tengan la posibilidad de bajarlo al programa y tenerlo para el viernes para que puedan seguirme a mí. Es muy sencillo. Yo voy a poner acá el link para los que pueden ir bajándolo y de igual manera ya se lo pasé al ingeniero Espeche para que él lo comparta ahí en el Drive. Bueno, arrancamos con la clase. Como les contaba, esta es una materia que se llama Diseño de Iluminación de Interiores. Forma parte de la carrera de Diseño de Iluminación. Nosotros la tenemos dividida la materia en dos partes de materia teórica y dos prácticas que se dan en segundo y en cuarto año. Y estamos a cargo de la de segundo año, yo, el ingeniero Reitelli, de cuarto año, la profesora O'Donnell y la profesora Valladares. Así que bueno, en esta parte de la materia vamos a ver una introducción al diseño de iluminación de interiores, las características de la iluminación de interiores, las funciones de toda la iluminación en cualquier espacio que sea interior. Vamos a hablar también de eficiencia energética y sustentabilidad. Vamos a ver un par de conceptos del diseño de iluminación de interiores y al final el diseño y evaluación de este tipo de iluminación. Yo para arrancar con la clase quería mencionar esto, que la luz es un componente esencial para el funcionamiento de los edificios, pero consume importantes cantidades de energía. Y quería hacerle unas preguntas que no hace falta que me las pueden contestar por el chat. De paso voy a apagar mi cámara así tengo mejor señal. Quería que me contesten con sí o no. Primero, si la iluminación en el espacio en el que están ahora sentados es suficiente. Es suficiente para realizar la tarea que ustedes están haciendo en este momento. ¿Eso les parece que sea suficiente o les parece que debería ser más o menos? No sé si me pueden ir. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Todos dicen que sí, que es suficiente. Y la segunda pregunta es para lo que ustedes opinan acerca del concepto de esta palabra, es si la iluminación es eficiente. Si alguno no sabe qué es, no sé, no le suena la palabra eficiencia, en el sentido que a ustedes les suene eficiente. Podría ser si está muy bien utilizada, si está bien ubicado el artefacto, si me llega a donde yo quiero que me llegue, si me hago sombras, si consume mucha energía, si no, si... Bien, no, dice Joana y Jorge. Para Tomás sí, bien, la mayoría piensa que no es muy eficiente la iluminación en su espacio. Bueno, en cuanto a esto vamos a ir trabajando un poco en la clase. El consumo global de electricidad, este es un estudio que se hizo en el año 2010, donde podemos ver que el 51% del consumo global de electricidad en todo el mundo corresponde a la fuerza motriz. Y el segundo lugar lo ocupa la iluminación, con un 20% de este consumo, dejando lugar al 18% para otros usos de la electricidad. En un 6% está el calentamiento de agua y un 5% preparación de alimentos. La iluminación interior, de este 20%, aproximadamente el 90% de la carga de energía eléctrica la consume la iluminación de espacios interiores, ¿sí? Este 20% equivale más o menos a 45 billones de lámparas encendidas por día.
Esto teniendo en cuenta que fue realizado en el año 2010, es decir, hace 11, casi 12 años. Entonces aquí podemos ver la importancia de la eficiencia energética en lo que es iluminación interior. En este caso, cuando recién yo les preguntaba por la eficiencia energética, por la eficiencia de la iluminación que están teniendo en el espacio en el que están ahora, por lo general se asocia la eficiencia en iluminación a un ahorro de energía. No sé, muchos podrían haber pensado, bueno, no, yo tengo un foco bajo consumo, entonces es muy eficiente mi iluminación en este espacio, o yo uso LED, entonces también es eficiente, pero bueno, como ustedes también han visto en otras materias, lo que es el costo de la energía, lo que me cobra a mí EDET por usar la energía para la iluminación, es igual a la potencia conectada, es decir, cuántos vatios me está consumiendo mi lámpara por el tiempo de operación. Es decir que, bueno, no solo el empleo de esta tecnología eficiente permite reducir el consumo de energía, en el caso de la iluminación, sino también una planificación de un sistema de control de esta iluminación que se base sobre todo en edificios, en lugares de comercio, que se base en los horarios de ocupaciones y un encendido sectorizado. Esos deben ser objetivos también del diseño, ¿sí? El disminuir este tiempo de operación junto con una menor potencia conectada. Aquí tenemos definido un poco lo que es la calidad de iluminación, que va a depender de estos 3 parámetros que están acá, pero siempre el parámetro necesidades de iluminación va a ser el principal. Yo necesito primero asegurarme de que el usuario cumpla, tenga todas las necesidades de iluminación, es decir, que el espacio esté armónicamente iluminado, que si es un espacio de trabajo yo tenga los 500 lux que necesito sobre el área de trabajo para que la persona pueda desempeñar bien su función, que si hay áreas de circulación estén bien iluminadas, que no se produzca ningún accidente. Y una vez que yo cumpla con todas estas necesidades de iluminación del espacio, recién voy a ir a lo que es costos y eficiencia energética. Este grupo de cosas que yo tengo que tener en cuenta me van a dar una calidad de iluminación. Acá estos 2 aspectos deben quedar subordinados a las necesidades de iluminación que yo tenga que cumplir. Para hablar de sustentabilidad, que es un concepto muy asociado a la eficiencia, me parece importante citar la definición de la ONU, que es satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, que la sustentabilidad es una cuestión que se debe abordar en todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto de iluminación, ¿sí? Yo voy a diseñar mi proyecto siempre teniendo en cuenta la explotación, es decir, cómo va a funcionar ese diseño, y también la disposición final de los residuos. No sé, yo voy a iluminar una planta y me gusta cómo queda con 500 luminarias en el techo, pero resulta que hay otra lámpara que me permite poder tener 100 nada más, y bueno, ahí voy a tener que equilibrar y voy a tener que tener en cuenta, un buen diseño debería tener en cuenta la disposición final de todos estos residuos que yo voy a generar una vez que las lámparas estén en desuso. También hablar sustentabilidad y eficiencia en iluminaciones, poder usar los recursos energéticos renovables. En este caso, la iluminación del día, ¿sí? La iluminación solar. Ustedes acá ven 2 edificios, uno es un block de La Quinta, el otro es un edificio de oficinas de Córdoba. Y acá podemos ver, a simple vista quizás los diseños pueden ser bonitos, arquitectónicamente el diseño del bloque es un diseño muy importante, pero bueno, se ve que en el caso del bloque no se ha tenido en cuenta el uso de la iluminación natural, si bien el bloque tiene esta bóveda central que me genera una cierta iluminación, las aulas no
tienen estos louvers por los cuales no entra mucha iluminación y cada aula tiene que estar completamente iluminada con iluminación artificial. Otra cosa en desventaja de este blog es que las cuatro caras son iguales. Y acá en Tucumán sabemos que la cara norte es muy desfavorable para que le dé el sol directo. Y las caras este y oeste hay que tratarlas con cuidado, pudiendo en la cara sur, como en este edificio, dejar muchas más ventanas, muchas más aberturas. En este caso también vemos que tienen parasoles las ventanas para limitar el acceso del sol. Es un diseño mucho más amigable con el medio ambiente, también para los usuarios, para estar más en contacto con el entorno, de que es muy difícil sentarse en el aula y ver hacia afuera, ver el verde que es tan lindo en la quinta, a diferencia de este espacio. Entonces acá vemos que esto es un diseño no pensado para aprovechar la luz natural y en este caso maximiza el uso de la luz natural. En nuestro país el aprovechamiento de la luz natural está muy por debajo de la potencialidad que podría tener, sobre todo en los climas del norte, que hay muchos días de sol. Bueno, en cuanto a conceptos del diseño de la iluminación, acá tenemos que tener en cuenta que una iluminación bien diseñada nos aporta beneficios sustanciales al comitente y a los usuarios del espacio. Contribuye, por un lado, a aumentar la productividad. Yo cuando los empleados de la oficina se sientan cómodos y se sientan a gusto, es directamente proporcional a aumentar la productividad. También va a contribuir a mejorar la ambientación visual del espacio y el bienestar de los usuarios. Contribuye a la eficiencia energética y por lo tanto reducir costos operativos, esto que veníamos hablando antes, y también para destacar la imagen institucional, ¿sí? Ustedes saben que muchos edificios uno piensa, no sé, en McDonald's y reconoce inmediatamente una M gigante bien iluminada con luz amarilla y roja. Entonces, eso también es parte de un buen diseño de iluminación, el destacar los aspectos que el comitente necesita que uno destaque. Y aquí se nos presenta esta pregunta, ¿qué es una iluminación bien diseñada entonces? Para responder a esta pregunta es necesario identificar y comprender cuáles son las necesidades del espacio que yo voy a iluminar. Yo no puedo iluminar todos los espacios de la misma manera, necesito ver qué necesita el usuario de ese espacio y qué es lo que puedo brindar yo mediante la iluminación para acentuar eso. En cuanto a necesidades de las personas de iluminación, esto ya lo han visto en otras clases, tenemos dos tipos de necesidades en cuanto a luz. Por un lado, las necesidades visuales, que se refieren a la visión de detalles, a los colores, a hacer bien mi tarea, a producir de manera correcta lo que yo necesito ver, ¿sí? Y por el otro lado están las necesidades no visuales, que esto es percibido por la vía visual, entra por el ojo, la luz, pero no afecta directamente a las funciones visuales, sino a otras funciones que ya vamos a ver en las siguientes diapositivas. En cuanto a necesidades visuales, se pueden clasificar en tres tipos. Por un lado tenemos la visión del espacio y su contenido, que es la principal función de la iluminación, ¿sí? En este caso, se tiene que crear las condiciones para que se permita ver todo el espacio, la arquitectura, el contenido, los usuarios que están ya en ese espacio. También podemos contribuir a facilitar la orientación y el uso seguro del espacio, ¿sí? A que se puedan ver objetos con los cuales uno se pueda tropezar. Principalmente eso, crear la condición que permita ver todo el espacio. Por otro lado, otra necesidad es el confort visual. Yo he elegido acá esta imagen donde podemos ver que tenemos un cielo raso con muchísimas luminarias y todas esas luminarias se reflejan en este piso pulido que está acá abajo.
Entonces, bueno, eso puede producir algunos accidentes, que no se vean bien los espacios, que a la gente le genere una cierta molestia ver tanta cantidad de brillo en el ambiente. Y definimos el confort visual como este conjunto de condiciones visuales que determinan la apariencia del espacio, contribuyen al bienestar y a la satisfacción de los usuarios. El usuario se tiene que sentir cómodo en el espacio de trabajo. Hay que evitar efectos molestos, brillos elevados y contrastes muy marcados. Y algo que hay que evitar mucho, sobre todo en las industrias, es el parpadeo de las luces, ¿sí? Eso genera muchas molestias, que por ahí si la molestia no se la detecta en el momento, uno vuelve a la casa, tiene dolor de cabeza, está mucho más cansado, y por ahí si se repite este parpadeo de luces a lo largo del tiempo puede generar algunas otras complicaciones. Y por otro lado, otra de las necesidades visuales es la ambientación visual, ¿sí? Esto se refiere a las características de los materiales que yo puedo ir destacando, realzando. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo se destaca la textura de estas paredes, que son de alguna laja, alguna piedra, cómo la iluminación es mucho más cálida que en estos dos espacios de arriba. Y esto genera una respuesta emocional en los usuarios. En este caso también podemos usar bueno, luces dinámicas que se puedan dimerizar y de esa manera crear una ambientación visual para el espacio que se requiera, ya sea un centro comercial o una habitación, una casa, lo que sea. Y por otro lado, como les decía, están las necesidades no visuales del ser humano. Estas necesidades no visuales se refieren a los efectos que la luz tiene sobre muchos de los ciclos biológicos que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Influyen sobre la salud y el bienestar de las personas. Estos ciclos biológicos hacen que en nuestro cuerpo se produzcan ciertas hormonas que regulan la predisposición para la actividad y el descanso y otras funciones metabólicas. Por ejemplo, acá podemos ver estas funciones metabólicas, se las denomina ciclo circadiano. Esta regulación de la actividad sueño-alerta, aquí podemos ver como, por ejemplo, a las 6 de la mañana con la salida del sol se empieza a liberar el cortisol, que es una hormona que nos activa nuestro cuerpo, seguido más o menos a las 9 de la mañana con un aumento de la presión sanguínea, a las 11, 12 del mediodía es el nivel más alto de vigilancia del cuerpo, donde se recomienda hacer actividad física, se recomienda un mayor nivel de producción de la persona, y después de las 12 del mediodía, cuando el sol va bajando y con el sol va bajando el cortisol. A las 6 de la tarde, 6, 7, cuando se esconde el sol, la temperatura corporal es la más alta del cuerpo, más o menos como a las 8, 10 de la noche se empieza a liberar la melatonina, que es la hormona del sueño y del descanso. A las 2 de la mañana se puede alcanzar el sueño más profundo y luego vuelve a comenzar este ciclo, ¿sí? Este ciclo no solo regula estas funciones biológicas, sino también la presión sanguínea, la temperatura corporal, el proceso de digestión, la liberación de estas y otras hormonas en el cuerpo y hasta la actividad sexual, que por ejemplo es importante en ganadería, donde se llega a duplicar los ciclos sexuales por medio de la iluminación. Entonces, teniendo una buena iluminación, en ese caso, se produce el doble de ciclos sexuales, el doble de producción de ganado. Y así como la luz natural es variable en cuanto a cantidad y color, vemos que a las 6 de la mañana el color es mucho más anaranjado y la cantidad de luz siempre es mucho más poca que a las 12 del mediodía, donde es mucho más fría la luz y más intensa. Y en este caso, aquí vienen los LED a crear este mismo ciclo, digamos, de iluminación solar. Se le llama LED de iluminación circadiana, que por medio de la iluminación artificial replica este movimiento del sol. Entonces, de esta manera permite al organismo mantener este ritmo circadiano normal,
¿sí? Por ejemplo, se puede dar en el caso del jet lag, de la gente que viaja, se desincroniza este reloj biológico, o donde más se lo utiliza es en los trabajadores nocturnos, ¿sí? Para simular este movimiento solar y que la persona pueda volver a su casa relajado y descansar durante el día. Bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Ya pasamos a las etapas del diseño. Bueno. No, parece que no. Bien. En cuanto a las etapas del diseño de iluminación, podemos dividirlo al diseño en 4 etapas. Una primera etapa la vamos a definir como un análisis preliminar, donde vamos a identificar las demandas de iluminación del usuario y del comitente que me pide el proyecto, y vamos a definir alcances y limitaciones del mismo, ¿sí? Una segunda etapa, nos vamos ya a un diseño conceptual, a un anteproyecto, donde vamos a desarrollar las ideas básicas del proyecto, sin detalles, es decir, acá quiero luz, acá no quiero luz, este tipo de luz, pero no vamos a definir ni luminarias, ni potencias, ni nada, es un diseño conceptual. Para luego ir ya así, generalmente entre el diseño conceptual y el diseño detallado hay una presentación al comitente, se le presenta, este es el diseño que yo quiero llevar a cabo, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Qué te parece? Y se aprueba ese proyecto para después pasar a un diseño detallado, el proyecto en sí mismo. Y aquí sí ya voy a ir resolviendo los aspectos específicos del proyecto. Y después tenemos la cuarta etapa, que puede o no darse. Hay veces que a uno lo contratan para hacer un diseño y uno presenta el diseño detallado, cobra y listo, se terminó. Y otras veces que nos piden que nos hagamos cargo del proyecto ejecutivo. En ese caso hay una dirección de obra que se tiene que hacer. Para abordar la primera etapa, que es análisis preliminar, el objetivo de esta etapa es identificar las necesidades específicas de iluminación, los alcances y limitaciones del proyecto, y tenemos en cuenta que involucra estas siguientes tareas. Por un lado, el análisis documental del proyecto, es decir, yo tengo que pedir todos los documentos que me puedan proveer. Los planos, las memorias descriptivas, si tuvieran, especificaciones técnicas que ellos necesitan, por ahí dicen, no, yo quiero hacer un diseño para que cumpla con tal norma, o quiero valorizar mi edificio con norma LEED, o lo que sea, tengo que saber todas esas especificaciones técnicas, normas y reglamentaciones. Después vamos a ir a un análisis funcional de los espacios, donde hay que ver los tipos de tareas, la ubicación y la orientación de las áreas de trabajo, cuáles son las zonas de circulación, cuáles son los recorridos, si las tareas van a estar siempre ubicadas no sé, si es una industria y va a haber máquinas, siempre van a estar ubicadas en la misma posición, o si tengo un edificio de planta libre donde se puede ubicar cualquier área de trabajo en cualquier lugar. Y es muy importante también ver los horarios de trabajo. También vamos a tener que darle importancia al perfil de los usuarios, ver cuáles son los rangos de edades que van a trabajar en ese lugar o que van a habitar ese espacio. No es lo mismo diseñar un espacio para toda gente menores de 35 años a que diseñar un espacio para gente adulta. Eso va a ir muy de la mano con el estado de salud visual de los usuarios. También es muy recomendable la visita a las instalaciones, verificar los detalles constructivos, ir viendo posibles lugares de emplazamiento, voy a tomar medidas, fotografías son muy importantes, muy útiles después, puedo levantar algunos esquemas de cosas puntuales que yo necesite. También es muy útil tener una entrevista con los comitentes y con los usuarios. Esto nos va a permitir identificar necesidades personales, gustos y preferencias. En cuanto a las entrevistas, yo he hecho acá una serie de preguntitas que me parecían que podían guiar a la persona que esté haciendo la entrevista.
por ejemplo, quién va a usar el espacio, cuáles son las necesidades, cuáles son las características del espacio, qué objetivos comerciales debe respaldar la iluminación. Por ahí, no sé, hay marcas comerciales que tienen una línea de iluminación, yo solo uso luz fría, no quiero que me pongas ninguna luz cálida. ¿Qué quiere el propietario? Que comunique el espacio, ¿sí? La luz, bueno, yo puedo crear mensajes mediante la luz. ¿Qué importancia tiene la eficiencia energética y cuál es la facilidad que van a tener ellos de mantenimiento del espacio? ¿Y qué restricciones se aplican, como los códigos de energía y el presupuesto que ellos cuentan para este diseño? Una vez definido todo esto, ya podemos pasar a la segunda etapa, que es un diseño conceptual. El objetivo de esta etapa es especificar las condiciones que debe cumplir el sistema de iluminación para satisfacer las demandas que hemos identificado en la etapa anterior. Para eso es útil confeccionar esta listita de cosas por hacer en términos de ideas y conceptos, como hemos dicho antes, sin definir nada, ni marcas, modelos, detalles, no mucho. Algunos ejemplos de estos conceptos serían: la iluminación se hará con tecnología LED, o no va a tener ningún tipo de control la iluminación, o yo necesito que la iluminación sea cálida porque es un espacio de relajación, o yo necesito que la iluminación que tenga complemento de luz natural porque lo quiero y me parece útil para los usuarios. Todos esos conceptos que uno tiene que ir anotando y tener en cuenta cuando vaya a hacer el diseño conceptual. Y acá también hay un par de preguntas que ayudan a identificar los objetivos, interpretarlos y expresarlos como especificaciones del diseño. ¿Qué tipo de alumbrado sería el más adecuado? ¿Qué orientación visual debería tener el espacio? ¿Qué características deberán tener las fuentes de luz? Es decir, yo puedo usar cualquier tipo de fuente de luz, necesito que sean empotradas, necesito que sean colgantes. ¿Es posible emplear la luz natural en este espacio para iluminar? ¿Qué cantidad de luz debería haber en cada sector? ¿Cómo tendría que ser el control de la iluminación? Muy importante. Y bueno, responder estas preguntas permite comenzar a definir parte del proyecto. Por ejemplo, ¿qué tipo de alumbrado sería el más adecuado? Yo acá tengo 4 tipos distintos de alumbrado. Por un lado, tengo un alumbrado general, donde las luminarias se ubican a una cierta distancia, todas equidistantes y de manera uniforme en el cielo raso. Eso me genera un tipo de iluminación general donde yo puedo mover los espacios de trabajo como desee. Después tenemos un tipo de alumbrado localizado, que se ubica específicamente en las tareas a realizar y se ve que todo el espacio alrededor está mucho más oscuro. Puede ser una lámpara de mesa, puede ser una lámpara colgante que caiga encima de esta mesa, pero es bien localizado, ¿sí? Por otro lado, tengo el alumbrado mixto, donde acá podemos ver, se usa mucho en las industrias, donde generalmente se ilumina todo con campanas y se pone un alumbrado localizado en cada puesto de trabajo. Y después tenemos el alumbrado de acento, que se usa sobre todo en los museos, en los espacios de arte, donde la luz va dirigida a donde yo necesito que el usuario lleve su mirada. Yo veo que acá en todo este pasillo la luz, no tengo casi iluminación, es más que nada oscuro para que el usuario entre y dirija la mirada a estos espacios. Entonces acá en esta iluminación de acento juega mucho combinación de luces y sombras y lo tengo que crear. Acá vemos unas características principales de estos 3 tipos de alumbrado. En el caso del arreglo de las luminarias, en el alumbrado general es uniforme en la planta, en el localizado, como ya hemos dicho, sobre los puestos de trabajo y el área de interés, y el mixto va a tener un mixto de ambos, general y localizado. En cuanto a los efectos visuales, el alumbrado general genera una iluminación difusa y uniforme en todo el espacio, elimina sombras y crea sensación de claridad y amplitud.
Y el alumbrado localizado es una iluminación direccional y no uniforme. Se ve que este espacio es mucho más iluminado que cualquier otro. Produce sombras y puede crear sensación de oscuridad y confinamiento. Eso se tiene que ir evaluando según sea el espacio a iluminar. Pero en cuanto a la inventación visual, el alumbrado general puede producir monotonía y atmósferas visuales poco estimulantes. Entonces, por ahí, si yo tengo un alumbrado general, podría ser un buen complemento tener alguna decoración, poner alguna música para que la persona que esté trabajando se sienta motivado y estimulado. En cambio, el alumbrado localizado introduce variedad, genera atmósferas estimulantes e interesantes. Y en cuanto a la eficiencia energética, bueno, el alumbrado en general tiene una baja eficiencia energética, porque bueno, el que deja de trabajar en su espacio se va y toda la iluminación queda encendida. Y en el caso del alumbrado localizado, la eficiencia energética es bastante alta. Yo me voy de mi espacio de trabajo, lo dejo apagado y puede seguir funcionando todo lo demás sin depender de esta iluminación. Y en el caso del mixto, efectos visuales, ambientación y eficiencia van a depender de este balance entre general y localizado que yo esté generando. Estos son algunos ejemplos de alumbrados generales donde se utilizan generalmente. Acá podemos ver una oficina de planta libre, naves industriales, terminales de trenes. Acá vemos una terminal que está iluminada con iluminación artificial y con iluminación natural, pero es un alumbrado general. La iluminación de todos los supermercados suele ser general y la de los centros deportivos. Y esto, la clase de local o actividad que se vaya a llevar a cabo van a determinar el tipo de alumbrado más conveniente. Yo no puedo iluminar un centro deportivo con un alumbrado localizado. Necesito que sea general y que se pueda ver todo, que se eliminen las sombras, todo eso. Acá hay algunos ejemplos de alumbrado localizado, por ejemplo, en oficinas individuales, en algunos trabajos en grupo, en zonas de biblioteca o salón de usos múltiples, se puede trabajar con este tipo de alumbrado. En restaurante generalmente se trabaja con un alumbrado localizado, se genera una atmósfera mucho más íntima. Y en museos y tiendas, como vimos, el alumbrado de acento. Acá, bueno, vemos que se usa cuando se quiere tener un alto nivel de concentración o para crear atmósferas dramáticas, como es este caso, o íntimas, como en el caso de un restaurante. Y raras veces se usa como único sistema de iluminación. Generalmente siempre se pone un alumbrado general, aunque sea muy tenue. Acá podemos ver también cómo el alumbrado localizado podemos utilizarlo para modelar. Esto se utiliza mucho, bueno, en museos. Acá podemos ver, bueno, el modelado es un contraste de luces y sombras que puede revelar la textura y agregar profundidad a los objetos y a los espacios que yo esté iluminando. Esta, por ejemplo, es una estatua iluminada solo con luz difusa, lo que resulta en una falta de definición. Acá podemos ver que no se ven bien los detalles de los ojos, de la nariz, la boca, acá el collar que tiene. En cambio, acá la luz es una misma luz difusa, pero lateralmente ubicada. Acá tenemos una definición mucho más equilibrada, sin sombras muy intensa y podemos ver muchos más detalles de los que se veían acá. Estas dos de acá abajo están iluminadas con iluminación esta descendente desde arriba hacia abajo y esta ascendente de abajo hacia arriba. Vemos que las sombras son mucho más marcadas que en estos dos casos. Y acá, en este caso, bueno, es el típico caso del rostro más siniestro. Entonces yo puedo ir jugando con este alumbrado de acento para ir generando distintas sensaciones en la persona que visite. De la misma manera, también podemos jugar con fuentes puntuales, lineales y fuentes de áreas, como por ejemplo estos plafones que se usan ahora, cuadrados, y vemos cómo nos va dando distintos resultados.
En este caso, tenemos muchas más sombras, pero tenemos muchos más detalles de los que hay en este caso. Otra de las preguntas que me parecía importante destacar es qué características deberán tener las fuentes de luz. Porque cuando uno va a comprar, a ver qué hay en el mercado, bueno, de repente se encuentra con demasiadas alternativas, vemos que tenemos, bueno, lámparas fluorescentes tubulares, halógenas, fluorescentes compactas, bajo consumo, descargas, LEDs, y bueno, se nos presenta esto, cómo elegir la lámpara, y siempre volvemos a lo mismo, que hay que ver para qué la vamos a usar, ¿sí? Acá hay unos aspectos para tener en cuenta al momento de elegir las luminarias. Por un lado, el efecto luminoso deseado. Si esto, ¿qué queremos? Que los objetos estén iluminados uniformemente, que el espacio tenga iluminación, vamos a utilizar un alumbrado general, un alumbrado localizado, eso, ¿cuál va a ser el efecto que yo necesito? Y eso me va a limitar mucho las luminarias. ¿Cuáles son los aspectos cromáticos que yo, si necesito tener en cuenta los aspectos cromáticos, ¿sí? Si necesito, si por ejemplo estoy iluminando una industria textil, necesito que el color se vea realmente como es el color y no que la iluminación me distorsione ese color. ¿Cuáles son las características técnicas que tengo que tener en cuenta? Características eléctricas, mecánicas, por ejemplo, si voy a iluminar un subte, tengo que saber que esa luminaria va a estar expuesta a vibraciones permanentemente. Las características térmicas tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, si cuando yo uso el LED es muy sensible a la variación de temperatura, y cuando aumenta mucho la temperatura baja mucho la vida útil del LED. Es decir, que si yo he comprado un LED que me va a durar, previsto que me dure 5 años, y lo pongo en una sala de calderas donde la temperatura está a 50 grados permanentemente, el LED va a bajar su vida útil. También hay que ir viendo las características funcionales de las luminarias, la vida útil, la mortandad, la depreciación. Acá siempre, no sé, si estoy por iluminar una industria y al dueño de la industria va a necesitar una grúa, estos carritos que suben para cambiar las luminarias y para limpiarlas unas veces al año, quizás no le rinde y no le es rentable el proyecto, y voy a tener que usar unas luminarias que tengan una depreciación mucho más larga, que a los 5 años yo quizás recién la tenga que limpiar por primera vez. Y otros aspectos que, bueno, siempre hay que tener en cuenta son los costos. Los costos, hablamos de costos iniciales, de explotación, es decir, el consumo de electricidad que voy a tener, y como ya hemos mencionado antes, la disposición final de estos elementos que yo voy a usar. Ahora vamos a desarrollar un poquito cada uno de estos aspectos. En cuanto a... ¿Sí? En el tema del costo, en la disposición final, tiene que ver con la sustentabilidad, ¿verdad? Que mencionó al principio. Exacto, exacto. Generalmente las industrias, sobre todo, responden a la norma ISO 14000, que esto exige a las empresas el tratamiento de los residuos y la gestión del medio ambiente. Entonces, bueno, es distinto que uno diga, bueno, tengo puesto 10 luminarias LED que me van a durar unos 10 años, a que tengo puesto 50 tubos fluorescentes que a los 2 años los tengo que cambiar. Eso para la empresa va a ser un costo de disposición final muy distinto, una alternativa de la otra. Yo tengo una duda si el tema de sustentabilidad entra en la disposición final o también en otros aspectos. Le doy un ejemplo sobre cuál es mi duda. Supongamos que yo estoy diseñando una iluminación de lectura y escritura de archivos, necesito 500 lux. Sí. Si yo utilizo 600, ¿estoy ya con el concepto de sustentabilidad ahí o no? Y generalmente, yo creo que en todas las etapas del proyecto se tiene que ver la sustentabilidad.
Si vos vas a usar 600 lux en lugar de 500 a costa de que esa luminaria te dure un poco más porque el envejecimiento, bueno, a medida que va bajando el flujo y por ahí lo has pensado para tenerla un poco más de tiempo prendida, está bien. En el caso de, por ejemplo, si necesitas 500 y lo vas a iluminar con 1000, no es necesario, no es sustentable y no va a resultar en un costo considerable. Para mí, eso, la sustentabilidad abarca desde el comienzo del proyecto hasta el final. Depende la etapa que uno le dé mayor o menor importancia. Bien, bien, gracias. De nada. Bueno, entonces, como decía, en cuanto al efecto luminoso que yo quiero crear, tengo que tener en cuenta que básicamente las luminarias se dividen en dos. Difusoras, que la forma de emisión de luz es omnidireccional, es decir, para todos lados, y proyector, que dirige la luz hacia un lugar específico. Generalmente este cono de luz que se genera se mide en ángulos y yo puedo ir a comprar un proyector de 30 grados, de 15, de 2, de 50, lo que yo necesite. El tipo de fuente difusora la voy a usar casi siempre para alumbrado general y baños de luz en distintas superficies. En cambio, los proyectores es para un alumbrado localizado de destaque. Estas fuentes se les suele decir spot. En cuanto a los aspectos cromáticos, esto que yo les decía recién de la industria textil, yo tengo 3 índices que me van a definir el aspecto cromático. Por un lado, la temperatura de color, que corresponde a la lámpara propiamente. ¿Sí? Yo acá tengo una temperatura de color cálida, neutra y fría. Y por otro lado, tengo el índice de reproducción cromática y la distribución espectral de la fuente. El índice de reproducción cromática va a tener en cuenta la interacción de la fuente con los objetos. No es en sí la fuente la que me lo define, sino la interacción de la fuente con el objeto. Ustedes ven acá que, bueno, no se ven de igual manera estas dos imágenes. Yo acá tengo los colores mucho más fuertes, el rojo, lo puedo ver al verde, al amarillo. En este caso no distingo que esto es un rojo. Y ahora acá, la temperatura de color, esto que yo les decía recién, define a la fuente de luz. Yo puedo tener desde luces cálidas hasta luces frías, que es como comúnmente se lo llama en el comercio, pero tengo que tener en cuenta que esto responde a ciertos grados Kelvin en este caso de temperatura. La luz cálida podría arrancar en unos 2700 Kelvin a una luz muy fría que se usan ahora, unos 6500, que es muy fría. El término de grado me define la calidez o frialdad de la sensación visual que va a producir esa luz. Si tiene más componente de radiación roja, va a ser una luz cálida, y si tiene más componente de radiación azul, va a ser una luz mucho más fría. Esto se basa en las propiedades de los metales, a ir cambiando su color a medida que son calentados. Acá se ve, por ejemplo, esta temperatura de acá. ¿Se ve mi mouse? Sí. Esta temperatura de acá se parece mucho a esta, unos 2700 Kelvin, es decir, que es esa la temperatura que tiene ese metal en ese punto, y acá ya vamos a una luz neutra tirando a fría, donde la temperatura debe ser unos 5000 Kelvin aproximadamente. Eso en cuanto a temperatura de color, ¿sí? Después pasamos al otro índice. Seguimos esto en temperatura de color. Acá les quería mostrar dos. En este caso tengo 2 fotos donde se hace lo mismo. Acá venimos a comer a un restaurante y acá venimos a comer a un patio de comidas. Y en este caso es un centro comercial de un determinado tipo de indumentaria que se está vendiendo, un espacio de compra y un espacio de compra que es un supermercado. Entonces acá vemos cómo
para la misma función yo puedo utilizar diferentes temperaturas de color y crear sensaciones muy, muy distintas. Yo acá, con este tipo de iluminación mucho más cálida, la temperatura de color baja, se asocia a una sensación de relajación, donde va a ir la gente a comer, se va a quedar un buen rato, va a tener una charla amena, seguramente acompañado, bueno, con la decoración, la música. En cambio, en este caso, la gente va, una temperatura de color mucho más alta, más fría, que genera esto, dinamismo, ¿sí? Yo llego, una comida muy rápida, como, me levanto y me voy. De igual manera pasa con estos dos espacios de compra, ¿sí? Y se ve también que las temperaturas de colores crean distintos tipos como de estándares, ¿sí? En los espacios. Bueno, acá se ve que es una tienda de ropa quizás mucho más cara, qué sé yo, en una cierta estética, una cierta decoración, a diferencia de un supermercado que es mucho más general. Ahora sí pasamos a uno de los otros índices, que es el índice de reproducción cromática. Esto igual ya lo han estado viendo en otras clases, pero lo quería refrescar para poder, bueno, redondear esto de cómo elijo yo una luminaria, ¿sí? No tengo que descuidar esto. El índice de reproducción cromática es una escala que va del 0 al 100 y que evalúa la diferencia de la apariencia del color de una mezcla de colores cuando es iluminado por dos tipos de fuentes luminosas. Por un lado, una fuente patrón y por el otro lado, la fuente que yo estoy analizando, ¿sí? Y la fuente patrón se define en 100, que sería esto, y la fuente que yo estoy analizando, cuánto dista de esa fuente patrón, ¿sí? Cuán alejada está de esa realidad, se podría decir. Las fuentes de referencia se usa la luz natural para temperaturas de color baja y la luz halógena para temperaturas de color alta. Entonces acá en la imagen vemos un índice de respuesta al color de 100, donde vemos claramente bien todos los naranjas, los morados, acá el rojo del durazno. Esta es de 75, donde vemos que ya no se ven bien definidos los colores. En este caso, la uva esta parece del mismo color que el limón, cuando acá no. Y acá un índice de reproducción del color de 50, que ya es muy bajo y define muy pocos los colores. Y por otro lado tenemos la distribución espectral de la fuente. Acá podemos ver que es posible que dos fuentes tengan el mismo índice de reproducción de color, pero que reproduzcan ciertos colores en forma diferente. Si yo tengo más componentes de rojo en mi distribución espectral, voy a tener los rojos reproducidos más fielmente, y si tengo azules, voy a tener los azules reproducidos más fielmente, ¿sí? Acá dice que esto ocurre con fuentes que tienen picos en su emisión espectral. Nosotros acá vemos que la luz natural no tiene ningún pico, es una distribución continua, se llama, donde genera un ambiente uniforme y todos los colores se van a reproducir de igual manera. Pero en el incandescente los azules seguramente no se van a reproducir muy bien y los rojos sí, y a diferencia en contra del LED, por ejemplo, blanco frío, donde va a reproducir muy bien los azules por este pico que tienen el azul y mucho menor los rojos, donde casi que no tiene ninguna componente. ¿Sí? Si yo ilumino una manzana roja con luz que no tiene componente roja, no puede reflejar, o sea, va a poder reflejar muy poco de esa luz, ¿sí? Esto es muy importante en el caso que ustedes estén diseñando industrias textiles, consultorios de dermatología, salones de belleza, lugares donde se hacen fotografías. Es importantísimo. Por ejemplo, yo acá veo la misma imagen, la misma foto, con una distribución espectral con menor radiación roja, casi que no tengo ninguna radiación roja. Es mucho más fría, mucho más pálida esta imagen de la persona, a diferencia de esta, que tiene más radiación roja. Veo una imagen mucho más natural, más cálida, más amena, ¿sí? De igual manera, en la industria textil,
esta es la misma muestra y acá está irradiada con una lámpara que tiene menor radiación en el azul. Por eso no se destaca el azul, y al tener tanta radiación en el rojo, rojo y azul me dan este morado. En cambio, si tengo más radiación azul, va a reproducirse más fielmente. Ahora pasamos, bueno, a las características técnicas que tengo que tener en cuenta en el momento de la elección. Aparte de todas estas cosas que yo he dicho, como de casos específicos, si es un espacio de calderas y la temperatura es muy alta, si es un subte y va a tener muchas vibraciones, o cualquier otro espacio que genere vibración. Aparte de esas cosas puntuales que yo tengo que tener en cuenta, hay índices que yo sí o sí tengo que ir analizando. Por ejemplo, la eficacia luminosa. La eficacia luminosa es la relación entre el flujo que emite la lámpara y la potencia que consume, es decir, cuánto me da por cuánto consume. Eso se define en lúmenes por vatios. Y acá tengo que tener en cuenta esto, que bueno, la eficacia depende directamente de la potencia de la lámpara, pero que también depende de cuánto me entregue esa lámpara. Estamos hablando de lámparas incandescentes estándares entre 10 y 15 lúmenes por vatio, una eficacia muy bajita, pasando por la incandescente halógena, fluorescente compacta, llegando a los LED que hoy en día están más o menos en 150 lúmenes por vatio de eficacia luminosa. Volviendo al ejemplo de recién, cuando me preguntaban esto de sustentabilidad, y yo les decía, bueno, es distinto que yo tenga 100 lámparas incandescentes, porque es lo que voy a necesitar para iluminar el mismo espacio que quizás con los LED necesite 20, y la eficacia acá es muy baja, es decir, que a mí me entrega 10 lúmenes por un vatio de consumo. Esta me está entregando 130 lúmenes por un vatio de consumo. Ahí ya estoy hablando de sustentabilidad, ¿sí? Es muy distinto que yo haga una elección de este tipo de luminaria que haga una elección de este tipo o de este. Siempre que la eficacia sea mayor, bueno, hablo de mayor sustentabilidad, indefectiblemente. Y otra de las cuestiones también a tener en cuenta de las características funcionales de la lámpara es esto que ya venía mencionando, un poco la vida útil de las lámparas, ¿sí? Esto, el fabricante de luminarias nos puede brindar estas curvas, se les pide, ellos tienen que poder brindarlas. Son dos curvas muy importantes al momento del diseño. Una es la curva de mortandad de las luminarias, que me indica en qué tiempo de una tanda de lámparas, en qué tiempo el 50% de esas lámparas se mueren, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de esta luminaria, una luminaria X, a las 12.000 horas de uso, yo tengo que el 50% de las luminarias instaladas van a morir. Es decir, que a las 12.000 horas yo tengo que planear un recambio total de luminarias. Y por otro lado, están las curvas de depreciación. En cuánto tiempo la lámpara pasa de emitir el 100% de su flujo a emitir un 80%. Al 80% de emisión del flujo se considera que la lámpara o tiene que ser limpiada o cambiada, ¿sí? Porque si yo he diseñado para que sobre el área de trabajo haya unos 500 lux, acá esta lámpara a las 5.000 horas ya me va a entregar el 80% de esos 500 lux. Entonces, por ahí, también volviendo a la pregunta recién, si yo he puesto 600 lux para quizás que esta curva baje un poco más lenta, no pasa nada, ¿sí? Acá tenemos tres curvas de tres luminarias distintas y vemos cómo la caída del 80% del flujo luminoso se produce en distintos puntos. Esta luminaria tiene casi unas 13, 14.000 horas de vida hasta que el flujo cae al 80%. Y bueno, esto que estuve explicando más o menos se define vida media, es esto que he definido acá, en qué momento el 50% de las luminarias mueren, y vida útil se le llama al tiempo de operación hasta que alcanza el 20% de la depreciación de la lámpara.
Y otra pregunta también que vamos a analizar es cómo tendría que ser el control de iluminación, que esto, bueno, volviendo un poco a la diapositiva con una de las que comencé, de esto, el costo de la energía es igual a la potencia por el tiempo de uso. Tengo distintos tipos de control de iluminación y es fundamental hoy en día tener que usarlos y poder usarlos y utilizarlos de manera adecuada. Un buen sistema de control entrega la cantidad de luz correcta donde se requiere y cuando es necesaria. ¿Sí? Esto va a reducir los costos operativos, vamos a ahorrar energía, vamos a ser más sustentables, vamos a ser más eficientes porque las luces se apagan o se atenúan cuando no son necesarias. También podemos considerar factores como esquemas de ocupación, por ejemplo, cuando hay turnos especiales, periodos de vacaciones, y también para completar todo el combo sería bueno poder usar la disponibilidad de la luz natural. Nunca dejando de lado, ya sabemos, la satisfacción, el confort y la seguridad de los usuarios y que puedan realizar su tarea de manera adecuada, ¿sí? Tenemos distintos tipos de controles de iluminación. Este es el más conocido, el encendido apagado, y tenemos la variación de esta atenuación manual que le llamamos dimmer. Después tenemos sensores de movimiento. Los sensores de movimiento básicamente van a detectar si hay alguien en el espacio moviéndose o no. Son muy útiles para los baños. No mucho para las oficinas porque uno puede estar quieto, el sensor no tomando y se apaga la luz. Pero sí para las oficinas, por ejemplo, los fotosensores para detectar los niveles establecidos de iluminación por la luz natural y artificial. Yo puedo poner este fotosensor en la ventana que esté controlando cuánta iluminación entra o no y depende de eso se apaga o prende la iluminación artificial. Y estos sistemas que también vienen con el LED, que es un sistema de programación ya digital, que uno lo puede tener en el celular, que enciende o apaga o atenúa las luminarias cuando yo lo programe, ¿sí? En horas establecidas, niveles establecidos, como yo lo vaya programando. La verdad que es muy útil, un poco menos accesible en cuanto a costos, pero después se refleja mucho en el consumo. Bueno, un poco me parece que hasta aquí voy a llegar la clase de hoy para dejar lo que es el diseño detallado y los cálculos que vamos a ver con el programa este que les decía que se descarguen en la clase que viene. Bueno, un poco para cerrar, bueno, esto, volver a repensar estas dos preguntas que yo les hice al principio de la clase, si la iluminación que tienen en el espacio es eficiente y si es suficiente, después de haber analizado todos estos temas, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Bueno, antes de las preguntas, entonces, el miércoles veríamos un ejemplo práctico con el programita. Sí, voy a terminar yo de dar esta parte que ya entra en el diseño detallado y en los cálculos, y de ahí vamos a ver algunas simulaciones y distintas probitas de cálculos con el programa este. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si alguno de los alumnos tiene alguna pregunta. Yo estoy bien, ingeniero. Bueno. Bien. Yo quería consultar, no sé si es parte de la clase que viene, pero bueno, para lo que es ingeniería, siempre estuvimos más que nada orientados a cumplir con los niveles. En la vida profesional, a mí me tocó en particular, básicamente, garantizar que se cumplen los niveles que están mencionados en las leyes, en las diferentes normativas, y nuestro trabajo más que nada se orienta a eso, digamos, a garantizar esos niveles. Eso es algo
que lo vas a mencionar, ¿se va a ver algo en particular o se van a ver otros aspectos, digamos, de la iluminación? Sí, justamente, digamos, en la parte de cálculo nosotros hacemos referencia, digamos, a las normas argentinas en este caso. O sea, vamos a presentar cuáles son las normas, cuáles son los niveles o cómo se pueden, digamos, identificar los niveles de iluminación en función del destino local o del tipo de tarea que se realiza en el local. Eso Bien. está previsto en las normas, está también en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Y esos son los documentos que ustedes tienen que recurrir, ¿no es cierto?, cuando ante un problema de iluminación tienen que cumplir un determinado nivel. Sí. En realidad las normas no solamente dan los niveles, sino también dan las condiciones de iluminación. O sea, dan la uniformidad que se recomiendan, el nivel de control del alumbramiento. Es decir, las normas hablan, es más que el nivel. Perfecto. Habla de las condiciones generales que según el tipo de local. Y eso sí, lo vamos a ver, lo vamos a mencionar, vamos a poner algunos ejemplos de la norma para que ustedes tengan. Y en el caso de que tengan algún trabajo, bueno, saben que pueden recurrir a esas normas. Bueno, está la norma IRAN-ABER J15, que son las normas de alumbrado interior que, bueno, permiten, digamos, identificar los niveles de iluminación según el grado de dificultad de tarea o el destino del hogar. ¿Sí? Eso lo vemos como parte de práctica. O sea, en realidad la práctica va a ser considerar un local, digamos, una oficina, una nave industrial, ver qué nivel se recomienda y elegir distintas luminarias para ver cuál es la que mejor, digamos, porque el programa, además de dar la cantidad de luminarias que se necesitan, también da los niveles, por ejemplo, de eficiencia energética, o sea, los vatios por metro cuadrado. Claro. Cuando uno diseña una iluminación, tiene varias alternativas. No todas, digamos, todas pueden satisfacer el nivel, pero algunas consumiendo más vatios por metro cuadrado que otras. Perfecto. Entonces, este programa rápidamente usted elige la luminaria y le da todos esos resultados. O sea, la cantidad de luminaria, el nivel de iluminación, las uniformidades y la cantidad de vatios por metro cuadrado. A partir de eso, digamos, una vez que uno elige la solución técnica, habrá que hacer el análisis económico. Pero el programa es muy simple, muy intuitivo de manejar y rápidamente les permite considerar distintas alternativas. De acuerdo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces si no hay más preguntas, le agradecemos la atención y nos estaríamos viendo el miércoles a las Sí. El miércoles, perfecto. El miércoles, bien, el miércoles a las 6 y el viernes ya. Sí. Les vuelvo a recordar a los alumnos que ahí compartí un link para que carguen los datos para organizarnos mejor para la visita. Ya después lo comparto en el grupo de civil, pero bueno, la idea es saber más que nada el número y organizarnos mejor por tema de protocolos y bueno, tratar de cumplir con lo que exige. Después Mario, cuando tenga novedades de qué es lo que exige la facultad para la visita, nos comparte y yo lo comparto al grupo también. Sí, yo el lunes voy a hablar con el ingeniero Iván y bueno, él me dirá cuáles son los requisitos que necesitamos cumplir. Si hace falta hacer chequeo de temperatura, bueno, van a tener que pasar por ahí por el acceso al blog del decanato, que ahí está. Digamos, como no van a ser muchas personas, no creo que la persona que hace el chequeo se niegue, así que eso yo el lunes te aviso. Bien, de acuerdo. Bueno, muy bien, entonces. Perfecto, entonces. Sí. Hasta ahora, bueno, hay 37 personas de civil que se han anotado para la visita del viernes. 37. Supongo que se van a anotar unos cuantos más, pero más o menos. ¿Dónde se están anotando? Porque no lo estoy viendo. Pasa que nosotros tenemos un grupo aparte de todos nosotros que estamos cursando las materias de este cuatrimestre. La podría pasar por el grupo donde tenemos con los ingenieros de eléctrica.
No, lo que te pediría es si hay un link en el chat de Google. No lo estaría. Bien, ahora lo veo. Ese que dice Docs, lo vuelvo. Sí, ahora justo lo acaba de reenviar a alguien. Bien, perfecto. Ese link. Ahora le digo que se anoten ahí entonces. Claro, copiarlo y pegarlo en el grupo y ahí se van. Joana, toda esa gente iría al grupo de las 8, ¿verdad? Sí, claro. Todos irían a las 8. Sí. Supongamos que sean 40 personas, digamos, se dividirían en grupos de 10 para visitar así en forma rotativa los 4 laboratorios. ¿Sí? De 8, si empezamos a las 8, antes de las 9 seguramente ya van a estar desocupados. Sí, yo puse 8:30, pero si pueden, habría que ver, digamos, con Eduardo, con Alberto, si pueden, digamos, puedo poner ya a las 8, pero le pediría. Le pongo ya a las 8. Total, no van a subirse a Alhambra a festejar, pero bueno, van a tener que ir. Sí. Usted le tiene que dar la. Sí, no, yo me comprometo que a las 8 Sí, perfecto. Bueno. Otra consulta, las otras clases que no pudimos participar, no están, hay algunas subidas nada más a la página, a la FACET, y hay otras que nos pasaron el link, pero no están, no sé, creo que faltan algunas. No sé a dónde están subiéndolas, como para que veamos. Están todas. Lo que no sé, lo que puedo hacer es, yo tengo el contacto de un compañero tuyo que le puedo pasar a él todos los links para que tengan todas las clases ya. Perfecto, bueno, muchas gracias. Me comunico con él, no por nada. Bueno, entonces, buenas noches y buen fin de semana para todos. Bueno, buenas noches, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, buenas noches.